Titulares. El fin de pasado, dos citas. El 18º Rally Bajo Aragón, en el que hablamos con los necesarios, los comisarios de todo nivel y con el público. Un reportaje que estamos preparando para dentro de unos días. Y el 7º Campeonato de España de Autocross en Splus. Y este sábado, el 6º tramo de tierra de Epinseque. Repasamos todo en 3 minutos, más o menos. El Rally del Bajo Aragón dejó a todo el mundo con buen sabor de boca, magníficamente organizado por el Real Automóvil Club Circuito Guadalupe, con un día de sol y con unos tramos que, aunque un poco rotos, fueron muy atractivos. 39 equipos tomaron la salida, de los que 11 no terminaron, entre ellos el equipo campeón de Aragón, Lecha y Maniega, que una avería los dejó fuera cuando controlaban el liderato a minuto y medio del perseguidor. Los hasta entonces segundos, el equipo de Tony Ariete y Noemí Garrido, vencieron con su recién estrenado Skoda Fabia R5, lo que les sitúa líderes provisionales del Aragonés de Rallys. El otro equipo que había estado en la lucha por el podio desde el principio, formado por José Luis Carrillo, de vuelta a los rallys, y Olga Navarro con el Nissan Micra N5, se aupaban a la segunda plaza. Tercero fue el equipo riojano Villaoslada y Cuenca con un Clio clase 2. Por clases, la 1 para el Citroën Saxo VTS de López y Chueca, la 2 para los citados Villaoslada y Cuenca, y la 3 para los vencedores Scratch. Entre los 8 clásicos, los catalanes Víctor Ruiz con Alberto Rubio y su BMW 320i E36. Otra de las luchas que valió la pena seguir, la protagonizada por Marino San José y Noelia San José con su Toyota Celica GT, a la postre vencedores, con Josep Pla y Josep Sumaya con su Volkswagen Golf GTI, segundos a menos de un punto de distancia. Terceros fueron Cunill y Prados con su R5 GT Turbo. La Sport nos hacía volver mentalmente a los años 80. El Lancia Delta Integral de López y Júdez se hacía con la victoria por delante de Eustaquio Simal y Paloma López y del 7 veces campeón de Aragón de rallies, Mariano Aso, copilotado por Carlos Sanz con un Opel Manta 400. El domingo nos íbamos a Splus con el Campeonato de España de Autocross. Un centenar de pilotos con 11 aragoneses y el público abarrotando el circuito con un día soleado daban una imagen de carreras muy especial. 4 pilotos aragoneses alcanzaron las finales A. El piloto local Joaquín Fontán en Carcross ha sido el más destacado, logrando la 8ª plaza de la final A de Carcross. Y en esta misma categoría, José Ignacio Casino y David Herrero alcanzaron la final B, en la que el primero de ellos finalizaba 13º, mientras que Herrero no lograba tomar la salida por una avería. En la División 2, el piloto más destacado, José María Escuder, que logró la 14ª plaza en la final, en la que fue descalificado de la prueba otro de los nuestros, Carlos Julián, con su Opel Astra GSI en la final B. David Gasión, Opel Astra GSI, logró la 6ª posición, mientras que Carlos Sales, con el Fiat Punto, se hacía con la 9ª. En la División 1, el único de los aragoneses, Salvador Torcal, y su Audi A4 se vio obligado a abandonar en la final cuando completaba la 4ª de las 8 vueltas que completaban la sesión, lo que le llevó finalmente a una 10ª plaza. En Carcross Series fue Nazareno Fernández con su King Car King quien logró la 7ª posición en la final. Y este sábado, a Epinseque, con su 6º tramo de tierra, 23 equipos inscritos de forma provisional, donde los aspirantes al aragonés de Supercar estarán presentes para coger valiosos puntos. Se bajan del coche de asfalto y se suben al de tierra. Allí estarán Miguel García con Ricardo Edo en un Focus, Alberto Martínez con Pilar Benagues en su BMW y en Copis Temis López, que se sube a un Ibiza con Pere Plana de Valle. Seguimos subiendo todos los vídeos que nos colgó YouTube, ya sabéis, esta vez al canal Aragón Racing 1, y terminando de subir los casi 700 grandes premios de Fórmula 1 desde 1980 hasta el domingo pasado en la pestaña Fórmula 1 Archivo de nuestra web. Nada más, un poco más largo. Un abrazo y nos vemos el jueves.